Hermanos, Dios les bendiga. William y Tamar, Karina, Sergio, Dios les bendiga. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos, en honor al tiempo vamos a comenzar. Ya, le voy a invitar a una oración para comenzar. Padre Santo, te damos gracias hoy por este día que nos das, la oportunidad de poder reunirnos, Señor, una vez más para poder ver temáticas sumamente importantes, Señor, para nosotros como iglesia evangélica, como iglesia protestante, Dios mío. Yo te pido que tú bendigas nuestra mente, Señor, que ilumines con tu Espíritu Santo nuestra mente para que podamos entender lo que tú nos tienes para hoy, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ver, Señor, lo que tú quieres ver y que podamos, Señor, comprender cabalmente los procesos que vamos a iniciar durante este proceso de 4 meses que vamos a estar juntos, Señor. Gracias, Dios mío, por estos alumnos que han podido perseverar. En el nombre de Jesús, bendícelos, Señor. Guárdalos, dale fuerzas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No sé si alguien, antes de comenzar, tiene alguna duda. Profesor, ¿me escucha? Sí, Sergio. Lo que pasa es que hay un problema con el link de nosotros de Historia 3 de la Reforma. Yo me metí por Historia 1, pero hay varios compañeros que estaban con el mismo problema. Para ingresar al curso. Sí, el de Historia 3 dice que no hay... ¿cómo es el nombre? Así que yo me metí por Historia 1 y me tiró el curso y le dije a varios compañeros que están esperando también lo mismo, que se metieran por Historia 1. Pero pueden ingresar al curso, no se les ve al módulo o no No, pueden ingresar. le digo al tiro. Dice que no hay anfitrión en la reunión, no aparecía. Ahora, en este. Qué raro, Claro. porque está. Normalmente se puede ingresar sin contraseña, sin nada, y no hemos hecho ninguna modificación. Quizás ahora que estamos adentro, quizás van a poder ingresar sin problema. Pero bueno, esperemos que puedan ingresar. A ver, voy a verificar el link que está acá en el curso, por si acaso. Voy a verificar acá. No, está bien, está todo bien. A ver. Sí. Sí, no deberían tener problemas para ingresar. Bueno, esperemos que puedan ingresar. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos a iniciar este nuevo proceso. Hay algunos alumnos que han tomado solamente este curso como un curso independiente también, puesto de que es un curso destinado a ver todo el proceso de la Reforma Protestante, tanto el histórico como el doctrinal, ¿ya? Y hoy día se hace más significativo, puesto que este año cumplimos 500 años de la Reforma Protestante. Por lo tanto, saber algunos aspectos fundamentales dentro de este proceso se torna bastante relevante el día de hoy. Y básicamente este curso es de la Reforma Protestante. Este curso llega aproximadamente hasta la Reforma pasamos por la reforma magisterial, comenzamos con los antecedentes, pasamos por la reforma magisterial y llegamos, ¿cierto?, a fines del siglo XVI y también parte del siglo XVII, con la reforma radical, ¿ya? Entonces vamos a ver todo este proceso y yo les puse un video, bueno, para recordarles un poco a los que tuvieron el curso pasado,
de la Edad Media, ¿cierto? Recordarles un poco lo que nosotros vimos durante la Edad Media, que también sirve como antecedente de la Reforma Protestante, ¿cierto? Eh, Antecedentes que debemos considerar, estas diferencias, ¿cierto? Que existen entre ambas épocas, debemos considerarlas ciertamente. Entonces es importante que ustedes, si no vieron ese video, que puedan verlo. Ya, así yo voy a estar construyendo algunos otros videos para ir complementando este curso, ya que igual hay aspectos que son bastante complejos a veces. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, hablamos de uno de los procesos históricos más importantes de la Edad Moderna, y no solamente de la Edad Moderna, sino que de la historia universal. ¿Ya? Cuando uno estudia historia, por ejemplo, se le da bastante énfasis a este proceso. Yo tenía un profesor de historia moderna, y cuando yo tuve historia moderna en la universidad, este profesor era experto en Lutero. Era católico, pero experto en Lutero. Tenía algunas ideas que yo no compartía, pero ciertamente tenía muy buenos fundamentos, obviamente. Un doctor en historia de la Universidad Mainz de Alemania, y estudió bastante profundo el tema de la Reforma Protestante. De hecho, el legado de la Reforma Protestante también nos pasaron, y es realmente fascinante el tema. Ya, espero que en este curso podamos ver al final un poco atender una clase asociada al legado de la Reforma Protestante, que muchas veces no tenemos la conciencia. Quizás tenemos conciencia de todo lo que incorporó a la Reforma Protestante y todo lo que contribuyó a la Reforma Protestante, tanto a nivel religioso, pero no consideramos muchas veces el nivel político, lo económico, lo cultural, lo social, que ciertamente fue una contribución muy importante también para la construcción de la cultura, de nuestra cultura cristiana, ¿cierto? Entonces, esta clase específicamente, nosotros vamos a comenzar viendo los antecedentes medievales, ¿ya?, de la Reforma Protestante. Quise iniciar con los antecedentes medievales. Cuando ustedes buscan algún libro de la Reforma Protestante, por lo general comienzan con las causas inmediatas. Son pocos los libros que comienzan salvo unas lecturas que van a tener ahí de George Fisher, ¿cierto? Que tiene un libro que se llama The Reformation. Él comienza de épocas anteriores, ¿cierto? Sin embargo, cuando leemos a los más conocidos como Justo González, lo que hemos venido leyendo en historia, Justo González, Pablo Deiros también, Willington Walker, un poco enfatizan en los antecedentes. Entonces, esta clase de 1 hora, espero, va a ser para revisar los antecedentes medievales, y después en otra clase ya nos vamos a meter por las causas directas de la reforma protestante, ¿ya? Así que yo le voy a proyectar acá una presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Ya? Y ¿ya? Yo les puse los olvidados de la Reforma. Yo no sé si ya han podido leer algo, pero yo tengo un par de artículos por ahí que he escrito respecto a eso. También subí un documento que les va a aclarar mucho más el tema, que es un poquito más profundo. No tan profundo, pero sí un poco más profundo, para tener un pantallazo general. Y esta clase básicamente he extraído de esos trabajos que yo he hecho, respecto a indagar los antecedentes medievales de la Reforma Protestante. Ciertamente hablar de antecedentes medievales es un tema complejo, y hablar de la Reforma Protestante es un tema complejo, porque nosotros vemos una serie de nombres, reyes. Nosotros conocemos a Lutero, Juan Calvino, Lomasa, Juan Hus, Wycliffe, ¿cierto? Pero antes de ellos también hubo muchos nombres que son bastante relevantes, que allanaron el camino de una u otra forma, o de prepararon el camino hacia la Reforma Protestante. Y vamos a ver que esos nombres no solamente están ligados con reformadores. Estos no eran reformadores, estos eran personas pertenecientes a la Iglesia Católica Romana,
que de una u otra forma intentaron y buscaron generar una reforma interna de la iglesia, ¿ya? Pienso de que si la iglesia les hubiera hecho más caso a ellos, no estaríamos hablando de esto, ¿eh? Hubiera cambiado la historia, porque nosotros sabemos que la historia está en las manos del Señor, así que Él ha provisto todos estos procesos que nosotros hemos estado viendo, ¿ya? Bien, a ver, antes del siglo XV entonces, encontramos varios movimientos. Yo los llamo movimientos endógenos y exógenos. ¿Ya? Movimientos endógenos y exógenos. ¿A qué me refiero? Endógeno es que surgen internamente dentro de la Iglesia Católica. ¿Ya? Son movimientos que emanan de eclesiásticos, de sacerdotes, de personas muy ligadas internamente dentro de la Iglesia Católica, incluso algunos reyes por ahí, por ejemplo, Justo González comienza su libro de la Reforma aludiendo principalmente a España, a Isabel de Castilla, ¿cierto? Fernando de Aragón, principalmente Isabel de Castilla, que ocupa un rol importante ahí con impulsando un poco la reforma española. Estamos hablando no la contrarreforma, sino que estamos hablando de la reforma española que se quiso hacer antes de la reforma protestante, ¿cierto? En base a reina, a esta reina, y también a la contratación que ella hizo de Cisneros, que fue uno de los que de una u otra forma también contribuyó a estos vientos de reforma que se hicieran un poco más fuertes en España, ¿ya? Y de ahí surge la Universidad de Alcalá, que va a ser una universidad de origen reformista. Cuando hablamos de reforma, ¿sí? Después vamos a ver el concepto de reforma. Igual vamos a tener una clase relacionada con el concepto de reforma. Pero cuando hablamos de reforma, no nos referimos solamente a la reforma protestante. Por eso que hay algunos historiadores que no hablan de reforma protestante, sino que hablan de reformas. De reformas, porque son una serie de reformas que comienzan en la Iglesia Católica propiamente tal, y que decantan posteriormente en la reforma magisterial que nosotros conocemos, y después se tiene un momento de irse a los extremos, ¿cierto? Al final de este proceso que nosotros vamos a ver también, con la reforma radical, en donde tenemos a personajes como Münster, que van a ser personajes que van a llevar a la reforma, a las reformas que planteó Lutero, que planteó Calvino, pero para ellos la reforma tenía que ser mucho más profunda, y la llevaron a un extremo muchas veces, ¿cierto? Y ahí vemos muchas guerras, muchas matanzas, incluso que son provocadas producto de esto. O sea, cuando nosotros hablamos de la reforma, hablamos de un proceso que en muchas ocasiones también nos tiene que avergonzar. Nos tiene que avergonzar porque hay procesos internos asociados a la reforma protestante, persecuciones entre los mismos protestantes muchas veces. Después cuando veamos los anabaptistas, por ejemplo, que fueron duramente perseguidos, fueron masacrados, no solamente por protestantes, no solamente por católicos, sino que también por protestantes. Entonces vemos que lamentablemente la reforma también está teñida de sangre, es un proceso teñido de sangre, que muchas veces no se habla. Nosotros los protestantes no lo hablamos mucho, pero acá vamos a hablar porque creo que debemos tener una conciencia histórica bastante neutral respecto a los temas. Por eso también vamos a ver diferentes visiones de la reforma protestante. Vamos a ver una visión católica de la reforma protestante, que por ahí también tiene unas lecturas ustedes de Joseph Lortz, que es el historiador católico, pero Joseph Lortz ya es un historiador moderado respecto a la visión que él tenía de Lutero, por ejemplo, pero antes de él, ¿cierto? Tenemos muchas visiones muy, muy cercanas también a lo mítico, y alejado muchas veces de la verdad, algunas de estas visiones, ¿ya? Pero los vamos a ir viendo a la medida que vamos avanzando. Entonces, estos movimientos que yo le estoy hablando, que son movimientos endógenos, exógenos, en definitiva son movimientos que fueron muy diversos, ya liderados por eruditos, muchas veces por predicadores, e incluso algunos tuvieron raíces de corte popular por ahí,
tal como sugiere, ¿cierto?, Joseph Lorz, por ahí dice que él plantea la idea de que estos movimientos, en definitiva, de la Iglesia, estos movimientos constituyeron el núcleo de una religiosidad auténtica, incluso latente bajo el exteriorismo, dice. Con esas palabras, con el exteriorismo a que nos hemos referido. En sus palabras dice, pero también fueron preanuncios y síntomas de la violenta revolución inminente, indispensables, por tanto, para comprender adecuadamente la reforma. ¿Ya? Entonces vemos un historiador católico, ya que opina, que tiene una opinión bastante certera respecto a estos procesos. Entonces, los primeros reclamos, cuando hablamos de los antecedentes medievales de la reforma, vemos a estos personajes que hacen sentir su voz, ¿cierto? De una u otra forma hacen sentir su voz en sus tiempos. Recordemos que estamos en una época, estamos a fines de la Edad Media, siglo III, siglo XIV, siglo XV, en donde el poder de la Iglesia Católica todavía es fuerte. Recordemos que ya en el siglo XIV comienza a decantar un poco la influencia de la Iglesia. Sin embargo, cuando hablamos del siglo XIII, el siglo XIV, son momentos en donde la Iglesia tiene un fuerte poder. Entonces, todas estas personas que comienzan a hablar y a criticar el clero de aquel tiempo terminan muy mal. Muchos de ellos terminan muertos, terminan perseguidos por la Iglesia. Entonces, los primeros reclamos, digámoslo así, eran reclamos que estaban ligados a cuestiones sociales y especialmente a cuestiones religiosas. Los primeros reclamos de esto. Después vemos ¿ya? Que poco a poco esta época, fines de la Edad Media, va a estar teñida de corrupción moral, de mundanización del clero. Si recuerdan la época de la Edad Media, ya después de que la Iglesia fue reconocida como religión oficial, o antes de eso, que fue beneficiada por el edicto de Milán, en el 313 por Constantino, ya la Iglesia comenzó a perder el rumbo, ¿cierto? Y durante la Edad Media, la Iglesia veíamos que paulatinamente comenzó a vivir una serie de procesos que la llevaron a esta corrupción, lamentablemente, y apartarse un poco de las verdades bíblicas, de las verdades fundamentales del Evangelio, del verdadero Evangelio de Jesucristo. Y ciertamente parecía que estos fundamentos apostólicos, ¿cierto?, se estaban perdiendo, comenzaban a ser olvidados, y en este contexto nosotros vemos uno de los primeros movimientos reformistas que no surgió desde afuera, o varios movimientos reformistas que no surgieron desde afuera, sino que más bien tiene un origen interno de la Iglesia, que es el movimiento monástico, que vamos a ver un poco después, ¿cierto? Entre el 500 y el 950, entonces fue una época de retroceso, plantean algunos historiadores, respecto a el desarrollo de la piedad de la Iglesia, y también el desarrollo doctrinal en lo que se refiere a la espiritualidad, ¿cierto? Alejarse de la espiritualidad, se aleja de la espiritualidad y comienza un proceso un poco más de contaminación interna de la Iglesia. Para Pablo de Eiros, el surgimiento del movimiento monástico fue una expresión de profunda espiritualidad y de gran devoción. ¿Ya? Vamos a hablar entonces un poco del primer antecedente, ¿cierto?, que sería el movimiento monástico. ¿Y por qué el primero? Porque el movimiento monástico surge desde mucho antes. Si alguien tiene una duda, me puede hacer la pregunta por el chat. ¿Ya? Ok, David. Sí, Adrián y David han llegado por ahí. Entonces vamos a ver este primer proceso importante que está relacionado con movimientos monásticos, ¿ya? Bueno, antes de hablar, ¿cierto?, de esta reforma, quiero que les quede súper claro estos dos conceptos que voy a tratar: movimientos exógenos, movimientos endógenos, que van a dar origen a una protesta, o a movimientos reformistas. Por eso, como les decía al principio, hablamos de reformas, no de una sola reforma, sino que quizás es una sola reforma en términos generales, pero hay varias reformas ahí internas que van a preparar el camino hacia una reforma un poco más concreta, ya
en el siglo XVI. Entonces, ciertamente es difícil, como les dije, hablar de una historia de la Reforma previa, si nos vamos a los orígenes de la Reforma, pero siguiendo esta clasificación, yo la tomé un poco de George Fisher, ¿cierto? El cual divide en dos clases estos movimientos que estaba diciéndoles recién. La primera se compone de los hombres, dice que la esfera de la investigación y la enseñanza de la teología, o debido a los esfuerzos hechos de una manera práctica, la promoción de un tono espiritual y contemplativo de la piedad, dice, iban minando el sistema tradicional. ¿Ya? La segunda incluye los nombres de aquellos que son mejor conocidos por la razón de que procuraban realizar prácticamente sus ideas por medio de cambios eclesiásticos. ¿Ya? Entonces, Fischer está estos dos movimientos. Un movimiento interno de la iglesia que lucha por reformas internas dentro de la iglesia y otros movimientos que van surgiendo después de manera posterior que van criticando y mermando en cierta forma, o más bien criticando a la iglesia desde afuera hacia adentro. ¿Ya? Entonces tenemos movimientos desde adentro hacia afuera y movimientos desde afuera hacia adentro, protestas en definitiva. Entonces, estos movimientos, por ejemplo, de carácter exógeno, por la iglesia ciertamente son considerados herejes. Toda protesta en contra de la infalibilidad papal, en contra de todos los cuestionamientos que se podría hacer a la iglesia, eran considerados herejes, por lo tanto había que pararlos. Latourette, Kenneth Latourette, que va a ser otro historiador que también están leyendo por ahí, constata que efectivamente fue un esfuerzo por purificar a toda la iglesia de la corrupción tan evidente y tan trágica, por hacer acercar más a toda la cristiandad occidental a los ideales cristianos y por extender la fe occidental a los pueblos que no la habían aceptado aún. Latourette plantea esto, que para nosotros quizás hoy día es obvio. Sin embargo, cuando comencemos a avanzar, nos vamos a dar cuenta a qué nivel llega este tipo de alejamiento de la iglesia de la Sagrada Escritura. Vamos a ver una gran batalla de algunos personajes contra la simonía, ya la venta de cargos públicos, el nicolaísmo, por ejemplo, que también había hecho que la simpatía popular se volviera del clero común a secular, según Willington Walker, también, que dice hacia los monjes como los verdaderos representantes del ideal religioso. Walker plantea de que en medio de toda esta batahola y corrupción surge un movimiento interno de la Iglesia Católica que va a ser los monjes, ¿ya? Que va a ser el movimiento monástico, que por cierto, no solamente tuvo una importancia religiosa el movimiento monástico durante la Edad Media, como veíamos antes, sino que tuvo una importancia cultural muy importante, también incluso en la formación de la identidad europea, también en la capacidad de mantención, ¿cierto?, de la cultura, del salvaguardar un poco los valores cristianos. José Walker plantea: la larga batalla contra la simonía y el nicolaísmo había hecho que la simpatía popular se volviera del clero común o secular hacia los monjes como los verdaderos representantes del ideal religioso. Entonces, ¿cuáles son los representantes del ideal religioso del tiempo de la Edad Media, o a fines de la Edad Media, sí, y a fines de la Edad Media también? Van a ser este movimiento monástico. Ahora, una de las fuerzas, esta fue una fuerza que intentó, en definitiva, hacer volver a la iglesia. ¿A qué? A la piedad. Por lo tanto, fue un movimiento que tomó mucha fuerza y que al transcurrir el tiempo, ¿cierto?, fueron perdiendo fuerzas, lamentablemente. Comenzaron bien, pero como muchas cosas que el hombre intenta, comienzan bien, pero después comienzas poco a poco a socavarse en muchas situaciones, comienzan a filtrarse muchas situaciones también, y este movimiento que en un momento intentó volver a la piedad
de la iglesia, apartarse, ¿cierto? Apartarse de un mundo de la mundanalidad, apartarse de la corrupción, en un momento comienza también a perder los sentidos. Por eso que nosotros, cuando estudiamos la historia de los monasterios, vemos que surgen diferentes órdenes monásticas que intentaron volver a retomar lo que se estaba perdiendo, en definitiva. ¿Ya? Bueno, en medio de toda esta pérdida de los primeros movimientos monásticos, el primer gran movimiento monástico que adhiere a la regla de San Benito, ¿cierto? Y después aparece la orden de Cluny, que va a ser un movimiento de reforma dentro del proceso monástico, en definitiva. ¿Ya? Aquí, en ese momento aparece Cluny. La imagen que ustedes ven ahí es el monasterio de Cluny, ¿ya? Espectacular, que en su momento y durante la Baja Edad Media tuvo una gran repercusión en la espiritualidad de la época. Esta orden que hizo entonces contribuyó a un nuevo resurgimiento de la vida monástica, y de ahí es su importancia. Si bien dependía del Papa directamente, pero no de la autoridad, y con eso como que se trataba de apartar mucho más de la vida secular, ¿cierto? Con todo, a pesar de todo esto y al pasar el tiempo, se fue perdiendo la esencia, se fue perdiendo se fue introduciendo un poco a la orden de Cluny incluso también, la vida lujosa, y esto obviamente los llevó a extraviarse nuevamente al monasterio, ¿cierto? El celo comienza a disminuir dentro de estas órdenes monásticas y progresivamente comienza un descenso del nivel de la piedad, de la vida monástica. Y más adelante, ¿cierto? Esta orden monástica va a ser reemplazada por la orden que se llamó los cistercenses. ¿Bien? Entonces, recopilando un poco. Primer antecedente. ¿Por qué le llamamos? Quizás estos son antecedentes remotos. La vida monástica. En un principio, la vida monástica surge como una necesidad dentro de la iglesia, ¿cierto? De volver a la piedad, volver a las raíces, apartarse de la mundanalidad. Surge el movimiento monástico, se lo estoy simplificando, digamos, la historia, ¿ya? Y este movimiento monástico que va a tener una orden que se llama la orden de San Benito, comienza posteriormente a perder sus objetivos, ¿ya? Y reaparece una nueva orden, o aparece una orden que se va a llamar la orden de Cluny, que va a intentar reformar este proceso nuevamente, ya que la mundanalidad se estaba introduciendo dentro de los monasterios. Lo mismo le pasó a Cluny, duró un tiempo y también comenzó a ser atacada por los lujos, por la vida lujosa, comenzó a extraviarse de sus objetivos, ¿cierto? Y luego aparece una nueva orden que también intentó hacer lo mismo, ¿cierto? Los cistercenses, en definitiva. Ya estamos acá en el siglo XII. Así como Cluny había dominado la vida monástica en el siglo XI, los cistercenses dominan la vida monástica en el siglo XII. Digamos, esta orden era una orden de origen francés, ¿ya? Bueno, la abadía de Cister, por eso se llama los cistercenses, ahí se originan. Realmente esta fue originada por un monje, ¿ya? Un monje benedictino del monasterio de Montier. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de los cistercenses? Principalmente cultivar una vida de rigor, de abnegación total. Por eso que esto les llevó a tener una vida bastante austera, en tanto no solamente del vestir, sino que también en el comer. ¿Ya? Si bien su orden, su regla todavía venía siendo la regla de San Benito, sin embargo comenzó a difundir su influencia bastante importante, ¿cierto? Durante el siglo XII.
Después de 1130 las órdenes fueron aumentando, ¿ya? Hubo muchos monasterios que adoptaron esta línea, ¿ya? Y ya 30 años después, ¿cierto? Había más de 200 monasterios que estaban a la par con esto. Entonces, la contemplación, la imitación de Cristo, la pobreza, ¿cierto? Apostólica fueron realmente importantes para este tipo de, de orden, que se llama los cistercenses. Después vemos, hay un personaje que aparece que se llama Bernardo de Claraval, ¿cierto? Que fue también un gran aporte dentro de esta época. Fue uno de los más destacados monjes del periodo. De hecho, llevó una vida de piedad. Incluso Bernardo de Claraval fue muy reconocido y muy admirado también por Lutero y Calvino. Fue una persona bastante piadosa de su tiempo, dando ejemplo, digamos, a esto. Para Lords, Bernardo de Claraval fue, incluso él llega a decir que le otorgó a Occidente una estructura realmente cristiana en su tiempo. Entonces la influencia de él no deja de asombrarnos, también, más que de asombrarnos, de admirarlo, ¿cierto? Walker dice lo siguiente: los hombres admiraban en Bernardo su fuerza moral y su carácter consecuente, que daba autoridad a todo lo que decía y hacía. A todo lo que decía y hacía. Bueno, eso, lo que se decía y hacía, era difícil encontrar que alguien hacía lo que decía en esta época. Por eso que él comienza a ser realmente destacado en lo que dentro del mundo cristiano, ¿ya? Ya. Eso sería entonces el primer antecedente, que serían los monasterios, ¿ya? Ahora, las sectas antisacerdotales. Un segundo aquí que ¿se me escucha bien? Sí, que como que se me pega un poco el tema de repente. Espera un segundo. Ya. Bien, las sectas antisacerdotales, entonces. Dentro de este proceso que estamos viendo antecedentes, destacan algunas sectas del tiempo que comienzan a aparecer, que fueron consideradas sectas obviamente por la Iglesia Católica, y fueron una de las primeras voces que encontramos de estos disidentes, ¿cierto? Disidentes directos que reclamaban en contra de los sacerdotes, o más bien conocidos eh, como sectas que no tenían temor de hablar contra la Iglesia. Y estas surgen por ahí por el siglo XI, imagínense, bastante temprano. Se fortalecen después en el siglo XIII, en el siglo XIV, pero sus críticas son importantes para nosotros porque iban directamente hacia el clero, ¿cierto? Contra el gobierno eclesiástico. En este contexto podemos destacar de una manera así superficial algunos de estos movimientos, como quizás les va a sonar por ahí, los albigenses, ¿cierto? Los cátaros, alrededor del siglo XII. No estoy diciendo de que se escucha algo por ahí, sí. Lo silencié a todos por si acaso. Les estaba pasando un ruido. No estoy diciendo de que estas sectas antisacerdotales son representantes ya del protestantismo, ni nada por el estilo, ¿cierto? Estas sectas antisacerdotales tenían incluso
ideas bastante herejes muchas veces, como por ejemplo los cátaros, eran bastante herejes en algunas doctrinas que ellos proponían. Sin embargo, también se pueden considerar como antecedentes de la Edad Media, porque son grupos, ¿cierto?, que van a protestar en contra de la Iglesia Católica. Por reiterar, no son grupos protestantes. Los protestantes o grupos como protestantes propiamente tales ya los encontramos después de Martín Lutero. De hecho, Martín Lutero nunca quiso crear una nueva religión. Él estaba lejos de eso. Él quería reformar la iglesia. Reformar la iglesia, esa era su intención, su primera intención. Después que decantó en una nueva religión, en una división de la iglesia, eso va a ser otra cosa, pero las intenciones de él no eran esas. Dentro de estas entonces, dentro de estos movimientos disidentes, tenemos los flagelantes de los siglos XI al XIV. Ellos utilizaban un poco algunos medios violentos, ¿cierto? Golpeando, matando a los sacerdotes, asaltaban casas, asaltaban castillos, ya eran como bastante extremos para sus métodos. Se les acusó de ser gente bastante desordenada. Lo cierto es que los flagelantes tenían, además de eso, igual tenían una disciplina bastante estricta. Ellos se castigaban por sus pecados, y algunos buscaban aplicar un cristianismo bíblico. Acá, cuando nosotros vemos todos estos procesos y todos estos medios que utilizaron muchos grupos, se alejan bastante también de las escrituras. Por ejemplo, después vamos a ver, en la Reforma Magisterial, a fines de la Reforma Magisterial, cuando hablamos de Martín Lutero, ¿cierto? Las enseñanzas de Lutero van repercutiendo en movimientos que van a ser bastante violentos, como el movimiento de los campesinos, por ejemplo, en donde el mismo Lutero condenó en un momento a estos campesinos que se levantaron en armas, ¿ya? E hicieron bastante desorden. Por lo tanto, tenemos procesos que van a ser bastante complejos en términos de la crítica que se llevaba a cabo respecto a la Iglesia Católica. Aquí yo puse una serie de nombres que son personajes que antes de Wycliffe, antes de John Hus, ellos levantaron su voz en contra de todos estos excesos, pidiendo de una u otra forma que la Iglesia volviera a la piedad, volviera a las Escrituras. Y vamos a hablar someramente, sí, de alguno de ellos, ¿cierto? Pedro de Bruys, que lo encontramos por ahí en 1130 aproximadamente, era un predicador del sur de Francia, Pedro de Bruys. ¿Cuáles fueron sus postulados? Principalmente, él negaba el bautismo de niños, por ejemplo. Él rechazaba la presencia real de Cristo en la cena del Señor, ¿ya? Vamos a ver que cuando veamos el desarrollo doctrinal, este tema de la cena del Señor va a ser súper importante dentro de las críticas que se le hacen a la Iglesia Católica, y no solamente a la Iglesia Católica, sino que también esto va a ser una controversia que se va a provocar internamente dentro del protestantismo, ¿ya? Martín Lutero tenía una idea de la cena del Señor, Juan Calvino tuvo otra idea de la cena del Señor. Entonces todos los reformadores también tenían diferencias entre sí, que después se van delineando en la medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Entonces Pedro de Bruys, la enseñanza más importante de él fue, imagínense, la fe personal en Cristo, como único medio de salvación. La fe personal en Cristo. Entonces, antes de Lutero, cientos de años antes de Lutero, ya tenemos estos personajes que están hablando ya de la salvación por fe, del rol de la fe dentro de la salvación. Bueno, el fin de Pedro Bruys fue quemado vivo, en definitiva no duró mucho. Después tenemos a Enrique de Lausana, que también levantó su voz, ¿cierto? Que Enrique de Lausana se supone que fue discípulo de Pedro, fue un ex monje, él predicó la vida ascética, predicaba sobre la pobreza, sobre la penitencia, estaba en contra de la corrupción del clero,
no estaba de acuerdo con los diezmos y las ofrendas dentro, y también criticó bastante ese hecho de la iglesia. Después tenemos a Arnoldo de Brecha, ¿cierto? Y también es otro que critica fuertemente las riquezas del clero del tiempo. Lo encontramos por ahí por el 1100, ¿ya? Eh, eh, Critica el poder político de la iglesia, ¿ya? Y también termina muy mal porque él fue ahorcado y su cuerpo fue quemado después. Y de estos cuatro que nosotros tenemos en pantalla, ciertamente el más conocido es Pedro Baldo, ¿cierto? Pedro Baldo, yo sé que han escuchado su nombre por ahí. Ahora, Pedro Baldo, ahí dice Pedro Baldo y los valdenses, ¿cierto? Eh, Hay algunos que plantean la idea de que los valdenses no se originan en Pedro Baldo, sino que eran de antes de Pedro Baldo, ¿ya? Pero en fin, la mayoría de historiadores están de acuerdo un poco que los valdenses después se adhieren a la predicación de Baldo, y por eso que después se les llama los valdenses. Es decir, igual los seguidores de Pedro Baldo, se les va a poner los pobres de Lyon. Eh, va, Ese es el nombre que van a tener los seguidores directos de Pedro Baldo. Bueno, Pedro Baldo es una figura realmente fascinante para el tiempo. Hay mucha información de Pedro Baldo, a diferencia de los grupos que vimos anteriormente, y los personajes que vimos anteriormente, Pedro Bruis. eh, eh, hay, hay, hay más trabajo respecto a Pedro Baldo, ¿cierto? Se sabe más cosas de él. Eh, lo circunda una historia bastante importante, ya que era un rico comerciante francés, él, que por ahí, a fines del año 1100, ¿ya? Dio toda su riqueza a los pobres y se dedicó a predicar. Por ahí como que aparta un poco para su familia, y era muy rico, vende todo y se va a predicar. Y él comienza un movimiento que va a ser un movimiento laico, no va a ser un movimiento interno de la Iglesia Católica, sino que va a ser un movimiento laico, considerado incluso como bastante ignorante, porque Pedro Baldo de hecho fue seguido por muchos pobres, por eso que se le llamó, los seguidores le llamó los pobres de Lyon, porque fue seguido por muchos pobres. Eh, Bien, ellos en cierta forma también eh, pidieron formalmente a la iglesia la autorización de poder predicar. Se les fue negada esta autorización, y ellos obviamente, considerando, ¿cierto?, el libro de Hechos, capítulo 5, ellos no obedecieron y dijeron, bueno, debemos obedecer a Dios antes que los hombres, así que no vamos a obedecer este mandato, y siguieron predicando, y el movimiento se expandió muy rápido, ¿ya? ¿Cuáles fueron las ideas más importantes de ellos? Primero, que la Biblia era la única regla de fe y práctica. Negaban el purgatorio y los méritos de los santos. Defendían la predicación laica de hombres y mujeres, y criticaban el uso del latín en el culto. Proclamaron el bautismo de creyentes, es decir, estaban en contra del paidobautismo. Entonces, ¿cuál fue el fin de este? No, no fue el fin, sino que los valdenses, hasta el día de hoy, nosotros encontramos a valdenses, ¿no? Hasta el día de hoy ha trascendido la historia de los valdenses hasta el día de hoy. Pudieron permanecer. De hecho, en la Reforma Protestante se adhirieron al movimiento de Reforma Protestante posterior, pero en su momento los papas los excomulgaron, eh, los expulsaron de la diócesis, les prohibieron predicar, ¿ya? Sin embargo, los valdenses, como les dije, comenzaron a expandirse rápidamente, ¿cierto? Comenzaron a enviar misioneros a Alemania, Suiza, Francia, y llegaron hasta España. Y desde ahí fundaron comunidades bastante importantes, que perduraron y que perduran
el día de hoy. Por tanto, es un tema realmente fascinante. Si alguien quiere hacer un trabajo por ahí de los valdenses, y después vamos a tener que hacer alguna monografía, es muy, muy interesante el trabajo. Eh, yo le traigo aquí una pequeña alusión, ¿ya? Entonces hemos visto movimientos monasterios, ¿ya? Los monasterios, la importancia de los monasterios para la reforma posterior, ¿cierto? La importancia de los monasterios, que van a ser un movimiento también, en cierta forma, reformador interna dentro de la Iglesia Católica. Vimos estas sectas antisacerdotales, sus principales ideologías, ¿ya? Vimos personajes y las críticas de estos personajes hacia la iglesia, ¿ya? Los valdenses van a ser Pedro Baldo y los valdenses, que van a ser este grupo, ¿cierto?, que también va a levantar su voz hacia la Iglesia Católica, ¿ya? Son tres. Número 4, hay un antecedente que yo creo que es interesante poder analizar, que es la peste negra del siglo IV. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la peste negra ciertamente causa un elemento bastante importante sobre la conciencia de la gente. ¿Mm? Estamos en el siglo XIV, estamos en plena corrupción de la iglesia. De hecho, en el siglo XIV nosotros vemos el cisma del papal, donde en un momento, después vamos a ver un poco eso, pero en un momento el papa, van a existir dos papas, ¿cierto? Uno en Francia y otro en Roma, y en un momento hasta tres papas van a existir, acuérdense de ese proceso, estamos en todo este. Entonces la gente, cuando ve aparecer la peste negra, la sociedad comienza a percibirlo como un castigo divino respecto a todo esto, respecto a todo lo que estaba viviendo la iglesia. Entonces es interesante poder verlo, poder analizarlo desde esa perspectiva, quizás no como un antecedente directo, ¿cierto? Pero sí fue un atenuante, creo, y fue una coyuntura bastante importante para hacer pensar a la gente qué es lo que estaba bien o qué es lo que estaba mal. Recordemos que la peste negra elimina a un tercio de la población mundial conocida en ese entonces. Un tercio estamos hablando. Ahí, como ven en la imagen, gente muerta en la calle. Recordemos, en ese tiempo no había nada. Existía medicina, la medicina era una medicina muy precaria, ¿cierto? Y la gente moría, y moría muy, muy, muy mal por esta peste. Por lo tanto, por la peste bubónica también se la dijo. Que antes había existido una gran peste en Grecia, en el siglo V, ¿cierto? Pero esta peste se extendió rápidamente, la peste bubónica o la peste negra, que fue también un elemento importante a considerar a fines de la Edad Media. Otro elemento sería el debilitamiento del poder papal, que comienza a generarse a fines de la Edad Media, y que va a decantar obviamente durante toda esta época. Yo creo que este debilitamiento del poder papal es una de las características que va a dar paso también a la Edad Moderna o al Renacimiento posterior. Y este proceso se va a llamar el nacionalismo, ¿cierto? El nacionalismo y la liberación de las ideas de aquel tiempo, ¿no? Y este nacionalismo y esta liberación de las ideas, ¿qué hacía? Tendía a poner fin a la dominación exclusiva de los intereses religiosos, de los intereses eclesiásticos, en definitiva. Entonces, eso provocó un motor ahí que comienza a funcionar, ¿ya? Algunos príncipes vieron con simpatía estas ideas, ¿cierto? Y esta suerte de movimiento que comenzaron a aparecer. Y estas ideas reformistas también le hacían mucho sentido a los príncipes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque iban en contra de la iglesia, iban en pro de disminuir el poder de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes la pugna entre el poder espiritual y el poder temporal durante la Edad Media? Los príncipes estaban
estaban conscientes de todo eso, los problemas que había acarreado todo eso. Entonces, cuando se levantan estos movimientos pidiendo que la iglesia, ¿cierto?, se apartara un poco del poder político y se dedicara más a cuestiones religiosas y a cuestiones espirituales, esto cayó muy bien a los príncipes. Por eso que después con Martín Lutero, que ya va a ser otra época, va a ser otro contexto, ¿cierto? Por eso Martín Lutero, bueno, el príncipe de Sajonia, por ejemplo, fue uno de los que los apoyó, que lo protegió, ¿ya?, para que no fuera condenado por la iglesia. Entonces algunos príncipes vieron con simpatía al inicio del Renacimiento estos movimientos. Ahora, comienzan a surgir algunos, a propósito de este cisma que le estaba comentando del poder, de esta división papal que hubo, si no me equivoco, en 1378 que comienza. A propósito de eso, van a haber diferentes concilios que van a intentar también solucionar estos problemas, y estos concilios de una u otra forma también van a ser concilios que van a buscar ciertas reformas internas dentro de la iglesia. Después vamos a ver un poquito más, ¿cierto? El concilio de Bourges, el concilio de Constanza, que van a ser instancias que la iglesia va a intentar reformar algunas situaciones internas que estaban pasando, que en definitiva después les iba a pasar la cuenta. Para George Fisher, ¿cierto?, dice: es digno de notarse que la literatura en la lengua vulgar de Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, estaba en su primera forma llena de sátiras e invectivas contra los eclesiásticos. A fines de la Edad Media ya encontrábamos, ¿cierto?, estos escritos. De hecho, si avanzamos ya hacia el Renacimiento, propiamente tal, avanzamos al siglo XVI, siglo XV, fines del siglo XV, comienzo del XVI, vamos a encontrar dos personajes que van a ser muy católicos y que van a también a criticar duramente a la Iglesia católica, que va a ser Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam, que van a ser dos personajes, vamos a hablar de ellos, pero van a ser dos personajes que les van a preparar también el camino hacia la Reforma Protestante, a pesar de que ellos no estaban de acuerdo con estos movimientos protestantes, pero sin duda que ellos también contribuyeron indirectamente en ello. Entonces, ¿cuáles fueron los concilios reformadores? ¿Y por qué los considero como un antecedente o un protoantecedente de la Reforma Protestante? Porque estos concilios buscaron, ¿cierto?, también instancias de poder reformar, a pesar de que tuvieron también, que se proclamaron o se decretaron iniciativas como bastante fuertes, como va a ser el Concilio de Constanza, me parece, en donde se decreta la muerte de Juan Hus, si mal no recuerdo. Entonces, al iniciar, acá estamos al iniciar el siglo XV, nos encontramos con estos movimientos reformistas. Y estos movimientos reformistas son de estos que yo le estaba diciendo, de carácter endógeno principalmente, y que surgen a propósito, como les decía, de este cisma papal, ¿cierto? Durante este cisma papal. Acá nosotros encontramos varios. Acá yo les voy a... primero el de Bourges, ¿cierto? Después está el de Pisa. No es necesario que se aprendan todos estos nombres, pero sí para que los tengan ahí en la memoria. Que fueron como 4 concilios de la Iglesia Católica. ¿Cuáles eran los objetivos generales de todos estos concilios? Primero, buscar una solución al cisma papal, a esta división que había, que un papa en Aviñón, en Francia, y otro papa en Roma. Se buscaba que solamente haya un solo papa. Sin embargo, muchos de ellos lograron algunas cosas, pero no avanzaron más allá. Algunos se estancaron en el tema del cisma papal y no consideraron las reformas internas que realmente eran necesarias para impedir que surjan movimientos incluso un poco más radicales después, ¿ya? Entonces, el Concilio de Bourges, en 1438,
él proclamó que su autoridad era mayor que la del Papa. Fíjense que esto es importante, porque por primera vez, si mal no recuerdo, por primera vez, un concilio se hace mayor que el Papa. Un concilio decreta una autoridad mayor que el Papa. Y ahí nosotros vemos cómo paulatinamente el poder del Papa va disminuyendo. Va disminuyendo poco a poco. Más adelante, al iniciar en 1400, tenemos el concilio de Pisa, en donde se reunieron ahí no solamente cardenales, sino que también se reunieron doctores, no solamente en teología, sino que también en derecho canónico, representantes laicos también en este concilio, para solucionar este problema en definitiva. Ninguno de los papas estuvo presente. Recordemos que había 2 papas, ninguno de los papas estuvo presente, tampoco reconocieron su legalidad de estos concilios. De hecho, el concilio, si mal no recuerdo, el concilio de Pisa fue el que declaró depuesto a los 2 papas, en definitiva, ¿ya? El cual había sido como una afirmación práctica de que el concilio era superior al papado, ¿ya? Pisa, en definitiva, el concilio de Pisa fue una señal de progreso, dice Walker, ¿ya? Mostró que la iglesia era una, y acrecentó las esperanzas de que un concilio mejor pudiera poner término al cisma. Esta asamblea había sido convocada por los cardenales, lo cual no tenía precedente en la historia. Una convocatoria del emperador, si fuera posible, con el consentimiento de uno o más de los papas, estaría en consonancia con las prácticas de la iglesia primitiva. Hacia este fin comenzaron a trabajar entonces los que apoyaban la idea de un concilio, según Willington Walker, ¿ya? En su historia de la iglesia. Posteriormente vemos el concilio de Constanza, que fue otra instancia que pretendió reformar. Fue una nueva convocatoria, ya más o menos como 15 años después, logró solucionar la situación papal, por lo menos. ¿Ya? Sin embargo, las reformas que realmente necesitaba la iglesia, también reformas importantes como reformas morales, reformas administrativas, quedaron relegadas. Entonces todo esto genera como un caldo de cultivo, ¿cierto? Para las ideas reformistas. Un caldo de cultivo. Vemos estas ideas que surgen de la misma Iglesia Católica. Se sabía la necesidad de una reforma interna. Posteriormente el Concilio de Basilea sí llevó a cabo algunas reformas administrativas y morales, pero no fueron suficientes en definitiva. Realizó sí una serie de reformas positivas, en realidad, ¿ya? Dice, los reformistas conservadores, campeones del concepto liberal episcopal, este lo dice Fischer, si no me recuerdo. Los reformistas conservadores, campeones del concepto liberal episcopal o galicano de la jerarquía, en contraste con el papal, jefes de los concilios reformadores, tanto por lo que hicieron como por lo que pudieron hacer, prepararon el camino para el gran cambio ante el cual ellos mismos habrían retrocedido acobardados. Creo que está súper clara lo que propone, ¿cierto? George Fischer. Prepararon el camino al proceso reformista posterior, en definitiva, a todos estos movimientos también. Ahora, otro antecedente es la corrupción papal, sin duda, que traspasa Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Acá nosotros vamos a ver un poco, a grandes rasgos, los papas del Renacimiento, en definitiva. ¿Ya? Nicolás V, lo contamos en 1447, Pablo II, 1464, Sixto IV en 1471, Inocencio VIII en 1484, Alejandro VI en 1492. Esos son los papas un poco anteriores a la Reforma. ¿Ya? Latourette, o Kenneth Latourette, dice que
no se habían logrado aquellas reformas morales. Todos los concilios no habían logrado esas reformas morales que se necesitaban, que eran fundamentales para que, él dice, las almas sensibles, eh, o por las que las almas sensibles habían luchado. ¿Ya? A inicio entonces del Renacimiento, los papas se habían convertido en hombres ambiciosos, dice Kenneth Latourette, eh, ambiciosos del lujo ostentoso, del poder y prestigio de una suerte de todo contrario al espíritu del evangelio cristiano. Se insinuaron en la curia papal y auri en el colegio de cardenales y aún en el papado mismo. ¿Ya? Bueno, el primero de estos papas en representar el Renacimiento, digamos, fue Nicolás V, como ustedes lo tienen ahí, ¿cierto? Quien ocupó el puesto desde 1447 en adelante. Aunque era amador de la paz, ciertamente tenía algunas características positivas. Era bastante religioso y genuinamente religioso. No fue quien tomó la iniciativa, ¿cierto?, de reformar la iglesia. Se hizo un poco caso omiso, pero no fue uno de esos papas terribles que nosotros conocemos a fin de este periodo. Pablo II, 1464, a ver, Pablo II en definitiva fue representado una reacción antihumanista, dice Kenneth Latourette. Era sobrino de Eugenio IV y era de Venecia, era vanidoso, amador de la pompa, era simpático, era imponente, era ostentoso, generoso con los pobres, procuró expulsar a Roma, de Roma, perdón, a aquellos humanistas que fuesen paganos, un poco disfrazados, y trató de refrenar la simonía y de ordenar los estados papales, pero de él tampoco podía esperarse que pudiera purificar la iglesia. Después vemos a Sixto IV, ¿cierto? Él se interesó más en hacer el papado el centro de un fuerte Estado italiano, que no más potenciar el poder político del Estado italiano, ¿cierto? Que en hacer una reforma moral, interna, espiritual, no solamente en la iglesia, sino que también en Europa. Inocencio, después tenemos Inocencio VIII. Él ya fue bastante corrupto en su puesto, vendió puestos eclesiásticos, creó otros para venderlos. Algunos de los que él nombró al cardenalato eran hombres indignos. Uno era el hijo ilegítimo de su hermano y otro era Juan de Médicis, ya, en la familia de Médicis, una familia muy destacada, renacentista. Entonces, para ser papa, obviamente, como hablábamos también en el curso pasado, para ser papa no solamente tenía que tener características espirituales, sino que también debía tener poder político, poder económico. Después tenemos a Alejandro VI, ¿cierto? Alejandro VI, sí, Alejandro VI. Se le acusa de haber conseguido la elección mediante el soborno. En general, el soborno, sobornando a los cardenales de aquel tiempo. Esos son entonces los papas del periodo. Ahora, esta sería como la segunda parte de la clase, pero apurarme un poco, y ya se ha pasado harto la hora. Parece que, no sé si hay algunas dudas por acá. Sí, después voy a enviarles las presentaciones. ¿Ya? Ok, ya. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Yo sé que la hora es súper tarde y bueno, nuestra mente siempre tiene una capacidad de retención de 20-25 minutos más o menos. Sería ideal tomar un break ahí, pero después ustedes van a tener el video, así que van a poder analizar esta clase un poquito más a fondo. La mente se va cansando un poquito, así que, pero después tienen la suerte de tener el video. ¿Ya? A ver, ponemos un segundo.
un segundo. Ya, vamos a hablar de los más conocidos ahora, someramente, ¿cierto? De Wycliffe, 1371. La mayor parte de su vida transcurrió, ¿cierto?, en la Universidad de Oxford. Él era un teólogo, traductor inglés, era un genio, igual. ¿Ah? Era famoso por su erudición, no era cualquier persona. ¿Y cuáles fueron sus doctrinas principalmente? Sus doctrinas, tanto la razón como la revelación, nos dan a conocer la verdad de Dios. Y este es un principio escolástico, ¿cierto? Que se encuentra más en el escolasticismo, dado la época que él vive también. ¿Ya? El señorío, la doctrina del señorío era como, consistía como en servir, ¿cierto? No ser servido, sino que la iglesia y los eclesiásticos, los sacerdotes debieran servir a la comunidad. Después tenemos autoridad de las escrituras sobre el Papa y la tradición. Ya, eso era tremendo, decir eso en esta época. Aunque él siempre estuvo de acuerdo con la interpretación exclusiva de la Iglesia, ¿cierto? La interpretación, no una interpretación libre como lo plantea la Reforma posteriormente. Y también llega a la conclusión, siguiendo a San Agustín, que la Iglesia es un conjunto de predestinados también, en base a esto. La Eucaristía también la rechaza ¿qué? ¿Cuál es el hecho? La transubstanciación, ¿cierto? La sustancia del pan, que plantea que básicamente que la sustancia del pan desaparece y el cuerpo de Cristo ocupa su lugar, que esto va a ser un tema doctrinal que va a trascender durante todo este periodo. Los lollardos van a ser fueron como los seguidores de Wycliffe, ¿cierto? Que se le van a decir así, ¿ya? Ellos en definitiva van a hacer varios trabajos importantes, como por ejemplo traducir las escrituras al inglés, prohibir los cargos públicos a eclesiásticos. No estaban de acuerdo con el celibato, entonces todas estas instancias también que ellos tuvieron de criticar a la iglesia lo pudieron hacer. Nosotros sabemos que Wycliffe terminó mal, pero sus seguidores siguieron con sus pensamientos y difundiendo su doctrina principalmente. El culto a las imágenes, las peregrinaciones, las oraciones por los muertos, todas esas prácticas fueron criticadas por los lollardos. Juan Hus, el otro que también conocemos bastante, ¿cierto? Juan Hus era de Bohemia, que posteriormente nosotros lo vamos a conocer como Checoslovaquia, en Bohemia. En 1402 fue hecho rector y predicador de la capilla de Belén. Jerónimo de Praga pasó algún tiempo en Inglaterra y trajo consigo algunas de las obras más radicales del reformador inglés. Él planteaba que era necesaria una reforma debido a los grandes excesos o a los excesos eclesiásticos. Esto lo fortaleció para tener bastante autoridad, influencia popular. Él tuvo bastante influencia popular. ¿Ya? Sus seguidores básicamente lo que buscaban era hacer reformas prácticas, más reformas prácticas más que reformas doctrinales. Bueno, fue presionado para dejar de predicar sobre la reforma. En 1412 Hus fue excomulgado y muere quemado, y Jerónimo de Praga corrió la misma suerte en definitiva después. Ya a la muerte de Hus nosotros vemos que el movimiento se expandió, va a ser lo que se les van a llamar los husitas, ¿cierto? Los cuales siguieron las doctrinas de Juan Hus, fueron perseguidos también, y después terminaron adhiriéndose en el siglo XVI, obviamente, a los movimientos de reforma protestante, ¿ya?
Otros movimientos, por ahí no se sabe mucho, no hay mucha información de ellos, pero no son menos importantes. Igual en su momento tuvieron importancia en la protesta en contra de la iglesia. Estos fueron principalmente movimientos populares, emanados del mismo pueblo. Muchas veces este movimiento ha quedado de lado un poco en el análisis de la reforma, pero tienen su importancia. Las beguinas y Vegardos son los primeros, y ellos dedicaban su vida a la ayuda a los desamparados, ¿cierto? A los enfermos. Las beguinas se llamaban a las mujeres, ¿ya? Había muchas mujeres, ahí surgen como muchas mujeres también que fueron importantes en este proceso. También había niños, ancianos, era un grupo bastante interesante que se formó. ¿Ya? Los taboritas pertenecían principalmente a las clases más pobres, a los marginados principalmente, y tuvieron bastante relación con los husitas, los que veíamos anteriormente. Hans Bond es también es un personaje fascinante del tiempo, fue un predicador súper exitoso. Eh, Él tuvo cientos de seguidores, era bastante carismático en su predicación, ¿cierto? Y atacó directamente los lujos, la pompa, la corrupción del clero, y bueno, el fin de él fue quemado como hereje en definitiva. Hubo otros movimientos como movimientos místicos también que promovían esta contemplación interna que vamos a ver posteriormente. Otro es Matías de Janov. Él murió en Praga el 30 de noviembre de 1394, dice. Él había estudiado teología en Praga y en París. Consideraba que los abusos de la iglesia partían del cisma papal y que solo podrían ser sanados por la renovación moral. De ahí que intentara reformar la iglesia. En sus escritos se dirige al pueblo común. Las reformas que defendió fueron la abolición de todas las adiciones humanas al cristianismo, doctrinales y ceremoniales, y un regreso de los creyentes al amor de Jesús y al fundamento sencillo sobre el que descansaba la iglesia apostólica, en definitiva. Esos eran como sus ideales. Fue un teólogo entonces importante, que también influyó en el proceso reformista. Ya después tenemos a Juan Wessel, también un poco más conocido, ¿cierto? Fue un teólogo y uno de los primeros humanistas de los Países Bajos, Juan Wessel. Él atacó directamente al catolicismo también en relación con algunas de sus principales características, ¿cierto? Muchas de las creencias por las cuales abogó Wessel fueron enseñadas más adelante por Martín Lutero incluso. ¿Ya? Este expuso en un lenguaje súper claro, súper enfático, la doctrina de la justificación, solo por la fe. A veces le asignamos solamente esta doctrina a Martín Lutero, pero Martín Lutero obviamente tuvo sus predecesores, en donde también afirmó algunas de sus doctrinas. Savonarola es más conocido, no sé si les suena Savonarola, es más conocido. Nosotros los tenemos a fines del siglo XV, sí, a fines del siglo XV. Él vivió en Florencia, fue un monje dominicano. ¿Y cuál fue su importancia? Es que él quería difundir una vida un poco más ascética, ¿cierto? Por la condición moral que tenía la iglesia, él se apartó. Y por medio de su ejemplo también quería otorgar un cierto cambio interno dentro de la iglesia. ¿Ya? Pues tenemos el misticismo. El misticismo también fue un movimiento que incidió de una manera indirecta también en el proceso de reformas posteriores. Los místicos, ¿por qué se distinguieron? Principalmente por la importancia que daban a los sentimientos de ellos, por la renuncia más absoluta de sí mismo, negarse a sí mismo. Esos versos de negarse a sí mismo fueron importantes para los místicos. Y ellos tuvieron bastante influencia, fueron escuchados por mucha gente que anhelaba una religión un poco más viva. De hecho, aquí nosotros encontramos un místico que es Thomas Kempis, ¿ya? Que La imitación de Cristo, escribió un libro, que es un ejemplo de las obras místicas de aquel tiempo.
fue muy leída en su tiempo, ¿ya? Para Fischer dice lo siguiente: el efecto reformatorio producido por los místicos fue doble. Debilitaron la influencia del sistema escolástico y dirigieron a los hombres desde la religión dogmática hacia algo más interior y espiritual, teniendo sus trabajos también a destruir la estimación excesiva en que se tenían los sacramentos y ceremonias exteriores, estando en la iglesia y sin oponerse a ella. Prepararon de esta manera, especialmente en Alemania, durante todo el siglo XIV, el terreno para la reforma protestante, ¿ya? Bueno, también tenemos el pensamiento literario que dice ahí. Es un acontecimiento notable el pensamiento literario. Recordemos que en 1440 había sido inventada la imprenta. Sergio ahí le leí los labios. La imprenta, ¿cierto? Y este va a ser un elemento sumamente importante para la difusión de las ideas de la reforma. Para Fischer, fue un requisito indispensable este movimiento, el movimiento literario, ya que respecto a este movimiento hubo un renacimiento de las letras, se volvió también a estudiar a los clásicos. Recordemos que después surge la crítica literaria. Bueno, en este tiempo surge la crítica literaria, que también va a ser importante. ¿Qué provoca? Provoca el anhelo, nuevamente, y el deseo de examinar los escritos de los padres apostólicos, de la enseñanza, de volver a la enseñanza de los padres apostólicos también. Nosotros veíamos en el primer curso, ¿cierto? Por eso que de ahí vemos esta motivación de los reformadores también de volver a Agustín de Hipona, que de hecho de ahí sacan muchas doctrinas bíblicas, evidentemente, estructuradas y analizadas posteriormente por Agustín de Hipona, como es, por ejemplo, la predestinación, ¿cierto? El tema de la gracia. Entonces, este hecho de volver a estudiar concienzudamente la escritura, por ejemplo. Antes un grupo muy pequeño tenía acceso a las escrituras, ahora no iba a ser para todos, obviamente, no cualquiera podía tener la escritura en la casa, una Biblia en la casa, pero sí se iba a expandir un poco más, entonces iba a llegar por lo menos a los sectores medios y a los sectores emergentes en ese tiempo, que eran los burgueses, en definitiva. Bueno, para terminar, voy a hablarle de estos dos personajes que no quiero que se nos pasen: Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam, que ciertamente fueron más Erasmo que Tomás Moro, fueron uno de los intelectuales de aquel tiempo más grandes del humanismo, ¿cierto? Que influyeron sin quererlo en el proceso reformista, sin quererlo. De hecho, ellos estuvieron muy desacuerdo, principalmente Erasmo, muy desacuerdo con el movimiento de la reforma protestante. Ninguno de los dos, por lo tanto, fue simpatizante de la reforma. La consideraban como una herejía incluso, ¿ya? Sin embargo, sus escritos contribuyeron indirectamente a este proceso. Ahora, sus escritos se asociaban principalmente a la crítica a la iglesia y al clero, a pesar de que ellos eran parte de la iglesia. Por ejemplo, no sé si han escuchado el libro La Utopía de Tomás Moro. Si tienen un tempito ahí, es un libro bastante entretenido, ¿cierto? Debe estar en PDF o en internet. La Utopía de Tomás Moro habla de una ciudad idílica, ¿cierto? Da cuenta de una sociedad perfecta, en donde, en cuanto a lo religioso, él habla también de lo religioso, y esta sociedad perfecta, los utopianos, por ejemplo, tenían una ley antigua que prohibía que alguien fuese castigado a causa de su religión. Ya se dan cuenta que es una obra muy progresista para aquel tiempo. De hecho, el culto de esta ciudad se celebraban sin imágenes, el culto, ¿ya? Y ya eran críticas así como bastante tapadas,
de una historia de una ciudad idílica, pero eran críticas que iban directamente hacia la iglesia. Por su parte, Erasmo, que fue sin duda fue uno de los principales representantes del humanismo, considera como uno, y es considerado como uno de los que preparó el camino a la crítica de Lutero, en realidad. De hecho, él tuvo bastante contacto con Lutero, controversias con Lutero respecto al tema de la predestinación, y el libre albedrío que proclamaba Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Él tiene libros, obras maestras como el elogio de la insensatez, ¿cierto? O el elogio de la locura, que se llama su libro. Cologios era otro de sus libros, en los cuales trató de la ignorancia, la lujuria, la austeridad de la iglesia, de los religiosos. Entonces fue una crítica muy ácida para aquel tiempo y la iglesia cayó súper duro, más viniendo de una personalidad como Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Una ácida crítica también hacia la sociedad. Él decía: los papas que, aunque hombres viejos y enfermos, empuñan la espada, trastornan la ley, la religión, la paz y todos los negocios humanos. Eso es parte de eso. Entonces tuvo un efecto bastante importante después. Y fue considerado después como un hereje, ¿ya? Entonces, todo esto abrió el camino al conocimiento de la antigüedad cristiana también. Y todos estos elementos que nosotros hemos tratado, por lo tanto, son una serie de elementos que en definitiva después van a dar, van a decantar en el proceso reformista y le van a dar fuerza y va a ser indirectamente un motor, ¿ya? Les quiero leer acá un párrafo de Fischer para terminar, ¿ya? A modo de conclusión, ¿ya? Dice: algunos de los puntos principales de que se ha tratado en este capítulo y en el anterior acerca de las causas que hicieron llano el camino para la reforma pueden resumirse brevemente en la siguiente manera. Entre los prominentes caracteres distintivos de la Edad Media había 2 puntos: la subordinación de la sociedad civil a la eclesiástica, es decir, el Estado a la vasta comunidad teocrática cuyo centro estaba en Roma; el gobierno de la Iglesia por el clero, la unión de los pueblos bajo una ley eclesiástica común, un ritual latino uniforme y una actividad intelectual amoldada por el clero y sometida al sistema prevaleciente religioso y eclesiástico. Entre los síntomas del advenimiento de un nuevo orden de cosas había: 1. O sea, aquí está hablando del antiguo orden, ¿cierto? De las características de la iglesia medieval. Ahora va a hablar de las características del periodo del Renacimiento. Dice, número 1, el espíritu seglar o secular, ¿cierto? El despertamiento de la conciencia, de que existían derechos e intereses propios de la sociedad civil. El desarrollo en los pueblos de un cuerpo de ciudadanos valientes para arrostrar la autoridad clerical y con un entendimiento práctico hecho más agudo y vigoroso por la diversidad de industrias y por el comercio. Un espíritu seglar que se manifestaba aún entre la clase baja, en sátiras dirigidas contra los vicios del clero, cosas todas que dieron a la vez origen a un sentimiento más intenso de patriotismo, a una nueva idea del vínculo nacional y a un nuevo vigor en las iglesias nacionales. Punto 2. Una oposición religiosa consciente o inconsciente al sistema establecido, oposición que apareció en sectas tales como los valdenses, que citaban la Biblia como medio para corregir las enseñanzas, censurar a los funcionarios o reformar la organización de la iglesia, o los místicos que consideraban la religión como una vida interior, una relación inmediata entre el individuo y Dios, y predicaban con fervor al pueblo con su propio idioma. Tercero,
un movimiento literario y científico que siguió y reemplazó el método de cultura características de la Edad Media, movimiento que extendió más el campo, ¿sí? Y multiplicó los asuntos del pensamiento y la investigación, y que derivó nutrimiento e inspiración de las obras maestras de la sabiduría, elocuencia y artes antiguas. Estas tres especies de antagonismo latente o abierto que existían en el espíritu de la Edad Media se mezclaban a menudo con una y otra. El mismo individuo podía ser a la vez místico y humanista. El espíritu seglar, en el tipo más elevado de su manifestación, aumentaba su fuerza con la nueva cultura. Los ataques satíricos contra las ceremonias absurdas, contra las locuras y pecados de los monjes y sacerdotes tenían un filo más agudo, así como también producían un efecto más serio cuando emanaban de doctos, aquí se me borró un poco, ¿ya? De doctos como Plauto y Juvenal. Esa es como la conclusión de John Fisher respecto a todo ello. Entonces, hemos visto una serie de personajes y movimientos que contribuyeron de una u otra forma a preparar el camino hacia la reforma protestante, pero lo vimos desde la Edad Media, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? El paso a seguir, la próxima clase vamos a hacer una suerte de contexto histórico, vamos a hablar de los procesos históricos que le dieron forma a, a la edad, al Renacimiento, porque eso usted lo tiene que tener muy claro. De esa forma vamos a contextualizar el conocimiento que ustedes muchas veces van a entender cuando los libros hablan de burguesía, porque hablan de burguesía, de conceptos importantes como el humanismo, por ejemplo, qué tiene que ver el humanismo, qué el concepto de renacimiento y renacitas, ¿ya? Así que la próxima clase va a ser de eso. Quizás les grabo un video para eso y vamos a tener otra clase respecto al desarrollo papal, si mal no recuerdo que va a ser la tercera clase. Acá vamos a tener más clases de lo normal, porque es un proceso complejo, entonces nos vamos a juntar un poquito más de veces o van a ver un poco más de videos que yo voy a estar grabando y enviándoselos a ustedes para aclararles algunos procesos que no queden enteramente o que amerita una clase en definitiva, ¿ya? Eso, hermanos, no sé si hay alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Después igual pueden rever el video y me pueden enviar alguna consulta si no les quedó claro. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por la asistencia, ¿ya? Voy a sacar acá. En un momento también vamos a ver, obviamente, el desarrollo teológico. También vamos a hacer algunas clases respecto a eso. Marcelo pregunta cuándo es la entrega del primer trabajo. La entrega del primer trabajo es, voy a darle el tiro acá, es a fin de mes, parece. A ver, módulo 1. 26 de septiembre, ¿ya? Ahí tienen que entregar un foro, participar en un foro que se llama Análisis de los antecedentes de la Reforma Protestante. Esta clase les va a servir mucho para eso, para ello, ¿ya? Así que, si no les llega aquí una semana, pídanla para que se le envíen la clase, ¿ya? El 26 entonces. ¿Más dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bien, vamos a orar entonces, hermanos, para hacer despedida. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos das. Te glorificamos, Señor, te adoramos. Eres hermoso, maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. Dios mío, quedamos pequeños frente a estos hombres que levantaron su voz arriesgando su vida para ser escuchados, arriesgando su familia. Señor, ese mismo sentir que hubo
en aquellos hermanos, Señor, de la iglesia primitiva que estaban dispuestos a morir por la verdad, por la difusión del verdadero evangelio. Ese mismo sentir hubo en esta época que nosotros estamos estudiando, Señor. Al lado de ellos nosotros somos cobardes muchas veces y te pedimos que tú nos des esa valentía, esa capacidad de poder proclamar el verdadero evangelio. Que cuando hayan doctrinas que no son tuyas, Señor, poder levantar la voz con fundamentos, así como estos hombres lo hicieron, para ser escuchados, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, guarda nuestra iglesia, guarda la iglesia de hoy, Señor, que necesita una reforma profunda y también un avivamiento, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a estos hermanos que han perseverado en este curso, a sus familias también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Bendiciones.